clasifican jerárquicamente, sí. Hay varias clasificaciones y aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Entonces, si queremos tomar una como un único modelo, me temo que no hay un único modelo. Pero, por ejemplo, estos dos nos pueden servir para orientarnos y para saber qué norma prima sobre otra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si no sabemos qué fuente del derecho prima sobre otra, entonces vamos a aplicar una de inferior jerarquía ignorando una de superior jerarquía. Y evidentemente nuestra argumentación en un caso concreto, pues estaría errada. Y eso podría acarrear responsabilidad administrativa o, bueno, otro tipo de responsabilidades. Así que hay que tener bastante cuidado con tener clara cuál es la jerarquía de las normas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, vamos con una primera fuente, o bueno, una segunda fuente del ordenamiento jurídico. ¿Por qué no vamos a abordar la Constitución directamente o los tratados internacionales de derechos humanos o incluso la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, que también no son vinculantes? Porque estos temas, tanto Constitución, tratados internacionales de protección de derechos humanos y jurisprudencia internacional de tribunales internacionales, valga la redundancia, es un tema bastante complejo que tiene que ver con derecho constitucional y con derecho internacional de los derechos humanos, que ya desbordarían los fines de este primer módulo, que son sencillamente lanzarles una introducción a ustedes. Ahora, si tienen consultas sobre alguna fuente particular que no vayamos a abordar, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Yo puedo aclarar las dudas, pero no vamos a abordarlas como les comento, porque eso ya desbordaría los objetivos de esta sesión. Lo que yo quiero es que sepan que existen, que están vigentes y que pueden y deben ser invocadas por nosotros. Inclusive, podemos, después de explicarlas, lanzar un pequeño ejercicio como para completar, vamos a completar la primera pirámide, que son ustedes. Y Cáceres. Por favor, si pudieran dar micrófonos, sería excelente. Por favor, si el asesor académico me pudiera apoyar con el tema de micrófonos. Sí, ya está. Listo, gracias. Continúo. ¿Qué es la ley? Es una expresión de la voluntad popular. ¿Por qué? Porque es emitida por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, que es el Poder Legislativo, que es la expresión de la voluntad popular, porque una de sus funciones, como sabemos, entre otras, es representarnos. Así que por eso es la expresión de nuestra voluntad. Nosotros, democracia representativa, les damos a los congresistas la representación sobre, en este caso, nosotros. Es una segunda fuente del derecho después de la Constitución, y acá cabría añadir de los tratados internacionales de protección de derechos humanos y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales de protección de derechos humanos, cuya competencia contenciosa reconocemos. Así que la ley está en ese gran segundo lugar, pero ¿por qué planteo la ley directamente y no estas otras fuentes que he mencionado? Como les digo, el tema de desbordar los fines de este primer módulo, primer argumento y segundo argumento, de que estos son temas complejos, y tercer argumento, que la ley es la fuente, o son ese conjunto de fuentes, porque hay muchas leyes, que más aplicamos en el día a día. Así que lo más importante para nosotros en la praxis diaria es, también dependiente del centro de labores, conocer la ley, sobre todo las leyes. Son las principales normas que nos gobiernan en el día a día. No tanto la Constitución, no tanto los tratados internacionales de protección de derechos humanos, sino tanto la jurisprudencia internacional de los tribunales internacionales de protección de derechos humanos. Así que, con una primera fuente particularmente importante, en nuestro caso, es la ley. Continuemos. La costumbre. Este es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si hemos visto en la jerarquía que les propuse, o una de las jerarquías, la costumbre está casi al final. ¿Por qué? Porque la costumbre ya no es una fuente formal del derecho, sino que la fuente se aplica muy supletoriamente cuando falta una norma expresa, cuando falta jurisprudencia o cuando nos falta doctrina. ¿Por qué? Porque la costumbre básicamente es recoger una práctica que nosotros vemos en la sociedad y regularla, hacerle una norma o incorporarla como una norma. Por ello es que se encuentra muy por debajo en la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico. Ahora, vamos a una definición técnica. ¿Qué es la costumbre? Es una práctica de carácter general reiterada que genera una conciencia de obligatoriedad entre los miembros de una determinada comunidad. Entonces, vemos cómo una norma social se vuelve o se transforma en un hecho jurídico. ¿Por qué? Por su generalidad, por su reiteración
Y debido a esas dos características, igual, conciencia de obligatoriedad. Hay varios ejemplos que uno en el día a día puede ver que una costumbre se termina convirtiendo en un hecho jurídico. Por ejemplo, en determinadas comunidades siempre hay algunas prácticas consuetudinarias basadas pues en ciertas cosmovisiones, y esas prácticas, por ser, digamos, generalizadas dentro de esa comunidad, se terminan convirtiendo en normas. Eso es lo que pretende la costumbre. Si es que nosotros no encontramos una fuente formal del derecho, es decir, una norma o un enunciado normativo, si queremos ser aún más técnicos, entonces aplicamos supletoriamente una norma social, que es la costumbre, y la convertimos, así la transformamos en un hecho jurídico. Ahora, una fuente muy, pero muy importante, los principios generales del derecho. Aquí nos vamos a ir un poquito a lo que es Ronald Dworkin, que es un importante doctrinario de lo que yo denomino la anglósfera, es decir, del common law, que nos trae la teoría de los derechos fundamentales, un libro muy importante. ¿Y qué habla en este libro? Nos comenta sobre principios, valores, normas, principio y normas regla, básicamente. Nosotros nos vamos a quedar en principios. ¿Qué es un principio? Es un concepto o proposición que ayuda a llenar los vacíos legales. Eso en cuanto a su funcionalidad o el objetivo de los principios generales del derecho. Ahora, ¿qué es un principio en sí? No un principio general del derecho, sino un principio en general. Es un mandato de optimización. Es un mandato, valga la redundancia, que nos dice que debemos mejorar, que expresa un deber ser, algo ideal, a donde debemos aspirar. Ese también es el objetivo de un principio, darnos un norte, una orientación en espacio y tiempo. Es decirnos, tienen que aspirar ustedes, sociedad A, sociedad B, sociedad C. Es anterior a la formulación de la norma positiva, ¿por qué? Porque hacer un mandato de optimización orienta la creación de esa norma positiva, por eso es anterior a esta. Eso nos hizo Working, que se refiere a la conducta de los hombres en su interferencia intersubjetiva, es decir, a cómo nos comportamos en sociedad, que fundamenta la creación normativa, legislativa, como ya lo dije, los principios orientan, inspiran al ordenamiento jurídico, por eso son anteriores a este. Primero viene el valor, de ahí viene el principio, y del principio viene la norma. La ley, el decreto supremo, la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las normas emanan de los principios. Eso en cuanto a los principios. Y aquí en cuanto a los principios generales del derecho. ¿Por qué principios generales del derecho? ¿Por qué esto? Porque nos ayudan a llenar vacíos legales. Es el objetivo de un principio general del derecho. Pero los principios en sí es inspirar al ordenamiento jurídico. Y en algunos casos, interpretarlo y aplicarlo. Tienen bastantes funciones, no son muy útiles, por eso hay que conocer para qué sirven los principios y qué son. Si es que alguien quiere revisar el tema más a fondo, el libro Teoría de los Derechos Fundamentales está disponible en Internet, tiene edición en español y lo pueden conseguir gratuito. Ahora, vamos a otra de las funcionalidades de los principios generales del derecho, que es orientar la creación, interpretación e integración, como ya se ve hasta adelante, del ordenamiento jurídico escrito y consuetudinario. Una vez más, ¿cuál es la gran función ahora de los principios generales del derecho? Nos orientan, nos dan un norte en cuanto a la interpretación, integración, inclusive aplicación, diría yo, del ordenamiento jurídico. ¿Qué es interpretación? Decir cuál es el sentido de lo que este enunciado normativo, de lo que esta norma quiere decir. Integración, si hay un caso de vacío en laguna, ¿cómo lo llenamos? ¿En qué sentido tenemos que resolver el conflicto? Si es que no hay una norma que nos diga cómo resolverlo. Eso es interpretación, eso es integración, para que un poco conozcamos. Ahora, ejemplos. Aquí quiero abrir un pequeño espacio a que ustedes me puedan dar algunos ejemplos, no tanto de principios generales del derecho, sino de principios en general. ¿Qué principios se les ocurren de la doctrina, de la jurisprudencia que hayan visto alguna vez, de derecho laboral, constitucional, penal? ¿Qué principios ustedes encuentran que puedan clasificarse como tal y que cumplan con los objetivos de los principios? Aquí se los dejo. A ver, dejo un momento el espacio abierto a sus intervenciones. A ver, coméntenme algunos principios que ya han observado. Principio del debido proceso, excelente. Principio de legalidad, un principio muy, muy importante y uno de los primeros principios del ordenamiento jurídico en general. Si es que no hay una norma que nos diga algo, se hace o no se hace,
Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico administrativo no se hace, porque si una norma no nos dice qué hacer, no podemos hacer nada. Lo que no está prohibido no está permitido, ahí está, ese es un principio y también es un axioma jurídico, me parece que incluso también está en la Constitución. Muy bien, Mark, excelente, excelente, excelente. Así todo incluso un axioma jurídico. A ver, principio de tutela jurisdicción efectiva, uy, va de la mano con debido proceso, muy bien. Entonces, Bianca está complementando la respuesta de Gianella. Disculpen por no poder leerlos a todos, pero son bastantes. A ver, nadie está obligado al imposible. Ese es otro axioma jurídico, muy bueno. Quien habla sobre axiomática jurídica es Fernández Cesárego, se los recomiendo, es muy bueno, lo hace prístinamente. Principio de tipicidad, que es, digamos, un subprincipio del principio de legalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A ver, el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad. Es otro axioma jurídico, muy bien. ¿Dónde puedo tener una lista? Andrea, me temo que no existe una lista exhaustiva de principios porque son bastantes. Y además, teniendo en cuenta que los principios no se crean, sino que se van descubriendo de la naturaleza, según una teoría un poquito más naturalista del derecho. Así que no vas a encontrar una lista definida, lo que vas a encontrar son propuestas de listas que hagan doctrinarios o en la jurisprudencia. Pero no hay una única lista, en todo caso, hay varias listas que puedes encontrar disponibles, así como hay varias pirámides de Kelsen que se proponen por país o incluso por autor. A ver, ya, eso en cuanto a esa pregunta, me parece que hay otra pregunta. Voy a responder preguntas, si les parece bien, pero muy buena la lista de principios que tienen. A ver, alguien creo que me lanzó una pregunta. Principio de buena fe, Alison, muy bien, es uno de los primeros principios. Se deduce que nuestra conducta es proba, nuestra conducta va orientada al cumplimiento de nuestras obligaciones. Es un principio muy del derecho civil y también del derecho administrativo. Los principios generales del derecho nacen de la costumbre, no necesariamente, ¿por qué? Porque los principios, como ya lo hemos comentado, son anteriores a cualquier norma. Ahora, algunos principios pueden extraerse de la costumbre, sí, porque como les digo, tanto principios como derechos se extraen de la naturaleza, y en el estado de naturaleza nosotros teníamos ciertas costumbres. Así que sí, algunos principios generales del derecho pueden extraerse de la costumbre, pero digamos que decirlo de la costumbre es un poco restrictivo y también nos llevaría un poco a confusión. Los principios, como los valores y los derechos, se extraen de la naturaleza en general, del estado de la naturaleza, no únicamente de la costumbre. ¿Existe jerarquía entre leyes? Ya, esa es una pregunta interesante. Entre leyes propiamente no existe una jerarquía, lo que existe es una tipología de leyes, es una tipología bastante extensa. Por ejemplo, tenemos leyes de desarrollo constitucional, es decir, que modifican la constitución política, tenemos leyes propiamente, leyes orgánicas, tenemos la Ley General de Presupuesto, entre otras varias tipologías de leyes, de acuerdo a los objetivos que usen, por ejemplo, o normas con rango de ley o fuerza de ley que también podrían entrar en la categoría de leyes porque tienen fuerza de ley o rango de ley. Por ejemplo, las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales, porque tienen efectos generales sobre, bueno, determinada zona geográfica, en este caso sobre la región o distrito en el que son expedidos. Así que no hay una jerarquía entre leyes. Propiamente entre leyes no hay una jerarquía. Lo que hay son tipologías o tipos de leyes. Para poder ayudar a la pregunta de Renzo. Ahora, Alfredo nos dice, en caso de resoluciones del Tribunal Fiscal, los órganos obligatorios, ¿en qué nivel deberían considerarlo? Ese nivel es de jurisprudencia y lo vamos a abordar un poco más adelante. Y es muy buena esta introducción con tu pregunta, Alfredo. Muchas gracias. Las resoluciones de tribunales administrativos que sean precedentes vinculantes de observancia obligatoria, cumplan con los requisitos para hacerlo y lo indiquen expresamente en dicha resolución, son jurisprudencia. Pero vamos a ver que hay una diferencia. El problema es que el ordenamiento jurídico peruano nos basamos en el modelo del common law para ciertas cosas, pero a veces copiamos mal sus instituciones. Y lo que decimos jurisprudencia en realidad no lo es, sino son precedentes. Ahora, por ejemplo, esas resoluciones del Tribunal Fiscal que sean precedentes de observancia obligatoria son precedentes y a su vez son jurisprudencia. Por eso vamos a clarificar ese tema un poco más adelante, pero muchas gracias, Alfredo, por tu pregunta, porque he podido hacer esta introducción. Y ahora, muchas gracias por todas las preguntas. Espero que
A ver, las suelto todas. Si no las pueden colgar, no hay ningún problema y las vamos resolviendo. Principio de presunción de inocencia, un principio muy importante en el ordenamiento jurídico, tanto penal y administrativo. Recordemos que ciertos principios del ordenamiento jurídico penal también son válidos de invocar y de aplicar en el ordenamiento jurídico administrativo porque ambos vienen de la misma base, que es el jus imperium del Estado y el jus puniendi del Estado, es decir, la potestad del Estado de castigar, de imponer sanciones. Principio de legalidad, Miguel, muchas gracias. Y como ven, hay muchísimos principios, hay principios para todos. Por eso les decía también que no hay una lista de principios, sino que hay una especie de listas de principios. Por ejemplo, primacía de la realidad. Es un principio del derecho laboral que también se extrapola al derecho del consumidor. Y así existen montones y montones y montones de principios que podríamos citar toda la tarde y toda la noche y no terminaríamos. Muchas gracias, muy agradecido por todos los principios. Sobre todo me doy cuenta principios de índole procesal y de índole penal. Acá hay bastantes penalistas. Me alegro, me alegro. Muchas gracias. Ahora, continuemos. Ya hemos visto principios generales del derecho. Vamos con otra fuente. Otras fuentes del derecho. No son menos importantes, sino que vamos a darle un abordaje un poco particular. El reglamento. ¿Qué nos dice el artículo 118.8 de la Constitución? Estas son respecto a las potestades del presidente de la República. La octava es ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y, entre tales límites, dictar decretos y resoluciones. Aquí vamos a ponernos un poco constitucionalistas, aunque dije que no lo íbamos a hacer, pero es necesario. ¿Qué implica crear un reglamento? Crear un reglamento es darle aplicación a una ley, básicamente. Como sabemos, en derecho constitucional y procesal constitucional tenemos dos tipos de leyes, autoaplicativas y heteroaplicativas. Las autoaplicativas, con el mero hecho de haber sido válidamente expedidas y publicadas en el plano, ya se aplican desde el día siguiente de su publicación. O bueno, en caso haya vacatio legis. Es decir, un tiempo de tolerancia entre que la norma es publicada y en la que ya se empieza a aplicar, que sucede en determinados casos. Ahora, ya hemos visto por ese lado de ello la vigencia de la ley autoaplicativa, que se aplica sola, por eso auto, y la heteroaplicativa, ¿qué implica? Implica que esta por sí sola no se va a poder aplicar. Y entonces, ¿cómo aplicamos este tipo de ley? A través de un reglamento. El reglamento va a permitir aplicar la ley, va a permitir materializar la norma, la ley en este caso. ¿Y cuáles son, digamos, las restricciones que existen para dictar un reglamento? No puedes transgredir la ley ni desnaturalizar la ley. Lo único que podrías hacer en todo caso es hacer precisiones. Por eso, si nos damos cuenta, revisen cualquier ley que tenga reglamento. Por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo general. La ley es relativamente pequeña, más o menos, y los textos únicos ordenados son un poco más extensos. No son reglamentos propiamente, pero para que tengan una idea. Después, por ejemplo, la ley del régimen jurídico de Cannes, que es una ley un poco antigua, la ley es pequeñita, tendrá 5 páginas o 6. En cambio, el reglamento es un poquito más extenso, debe tener unas 10 páginas. ¿Por qué? Precisamente porque ¿cuál es la función del reglamento? Es permitir la aplicación de la ley. Por eso los reglamentos desarrollan la ley de forma bastante extensa y bastante más pormenorizada. Y dentro de tales límites se dictan decretos y resoluciones. A través de decretos y resoluciones es que se reglamentan las leyes. Por ejemplo, a través de decretos supremos. Entonces tenemos esto en cuanto a los reglamentos. Ahora quiero ver un tema pequeño con ustedes y también quisiera su participación. Lo que están viendo es el Sistema Peruano de Información Jurídica, el SPIG, y si pretendemos ser asistentes jurídicos, tenemos que saber usar el SPIG, es lo primero que nos van a pedir. ¿Dónde encuentran la mayoría de normas del ordenamiento jurídico actualizadas al día? En el SPIG. Hay cursos que dicta el Ministerio de Justicia, les sugiero que los tomen si quieren aprender a usar todas las funcionalidades del SPIG, porque son bastantes, y recientemente se ha modificado, había una versión antigua y esta es la nueva. No digo que sea mucho más difícil de utilizar, pero sí tiene algunas particularidades. Así que si pueden, tomen los cursos del Ministerio de Justicia, son gratuitos y me parece que inclusive tienen certificación. Renato Crisóstomo, me parece que deseas hacer una pregunta. Puedes usar el chat, o preferentemente, o también usar tu audio.
Ya, bueno, parece que ya no tiene... ¿O sí? ¿Hola? Entonces puedes hacer tu pregunta después, de repente. Ahora vamos con la pregunta de Bianca. ¿No todos los principios se aplican a todas las materias? No todos los principios se aplican a todas las materias porque hay algunos principios que son un poco más, digamos, específicos, que están diseñados para determinada rama del derecho. Por ejemplo, yo no podría usar el principio precautorio en materia tributaria. El principio precautorio es un principio constitucional ambiental que implica que ante la falta de certeza científica respecto a si una medida va a afectar al medio ambiente, entonces esa medida no se debe adoptar. Entonces es un poco difícil de aplicar los ordenamientos jurídicos tributarios civil, porque no se podría ver. Así que yo en cuanto a la primera pregunta, para cada proceso se señalan los principios que se deben aplicar, excepciones de los principios generales, que debemos ver ahí el tema de supletoriedad. Siempre un ordenamiento jurídico, una rama del ordenamiento jurídico te va a decir, estas son mis fuentes del derecho, bueno, estas son mis fuentes. Y supletoriamente podemos aplicar estas otras. Entonces, siempre primero las del ordenamiento jurídico específico que estamos viendo, administrativo, civil, penal, etcétera, y a falta de una norma o principio expreso, ahí nos vamos a los principios generales del derecho. ¿Cómo entramos al SPIG? Es sencillo, solo tienes que escribir en tu buscador SPIG, S-P-I-J, entras al primer resultado, de ahí te aparece una ventana emergente, entras a esa ventana emergente y, a ver, vamos a hacerlo juntos, mejor. En unos segundos. Denme unos segundos. Ya, este es el buscador. Estoy poniendo SPIG. Vamos a entrar al primer resultado. Este es el anuncio emergente. Le hacemos clic. Vamos a entrar a acceso libre, o bueno, quien tenga suscripción que tiene un costo anual puede entrar por aquí, pero en este caso yo voy a entrar por acceso libre. Entro aquí, por ejemplo, tengo aquí proyectada la ley de títulos valores. Pero si queremos entrar al buscador general, ponemos la casita, pantalla principal, buscador de normas, y acá ya tenemos los criterios de búsqueda, los ponemos, tipo de norma, nombre de norma, etcétera, etcétera, contenidos, humillas, y le podemos buscar. Espero que se los haya ayudado un poco. A ver, vamos a ver si tenemos preguntas. Me están pidiendo que continúe. Uy, voy. Eh, a ver, denme unas... Compartir esta pestaña. Disculpen, no estaba proyectando. Perdón. Tenemos que ir a esta casita de pantalla principal. Y aquí tenemos algunas normas, digamos, básicas, como dice aquí. La Constitución, el Reglamento del Congreso, el nuevo Código Procesal de Constitución, entre otras. Si queremos buscar una norma que no está aquí, entramos por buscador de normas. Ponemos tipo de norma, número de norma y aquí ponemos buscar. Y aquí se nos va a proyectar la norma. Hay que ser específicos para encontrar la norma precisa. Si no, vamos a ver bastantes resultados y vamos a tener que ir descartando norma por norma. Ahora, ¿por qué los traje al Speak? No era para sencillamente darles un tutorial, sino ya que estamos, o bueno, estábamos hablando de los reglamentos, quería traerlos aquí para buscar una norma del derecho administrativo pero muy básica, que espero que algunos puedan saber el número de la norma. Lo que quiero buscar con ustedes es la ley del procedimiento administrativo general. Así que si alguien supiera el número de la norma, por favor, los leo o los escucho, a ver qué tal estamos en memoria. Ahí está, muy bien, Janet, la primera, la ley 27444. Vamos a buscar ley, y aquí 27444. Y aquí podemos buscar, y ya la tenemos, la ley de procedimiento administrativo general. Ahora, ¿por qué los estoy trayendo aquí? Porque me gusta el derecho administrativo, bueno, también, pero aparte por un motivo más. Bueno, aquí tenemos los principios del procedimiento administrativo. Legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, son bastantes. Acá hay algunos principios específicamente para el ámbito del derecho administrativo, pero como vemos, los principios siempre van antes que la norma. Entonces, si es que vemos un conflicto entre lo que dicen las otras disposiciones de la LEPAG y de estos principios, ¿qué aplicamos primero? Los principios antes que aplicar las otras disposiciones de la norma, por si acaso. Ahora vamos a esto que es importante, las fuentes del procedimiento.
Vemos que incluso aquí hay una pirámide de Kelsen específica para el caso de procedimiento administrativo. Pero vamos a ver que hay coincidencias. Son fuentes del procedimiento administrativo. Hay coincidencias porque por la misma jerarquía normativa del Estado peruano, la LEPAG no podría ignorarla aunque quisiera, porque todos estamos sujetos al mismo ordenamiento jurídico. Ese es el contrato social o pacto social que hemos firmado como ciudadanos peruanos. Ahora ya, mucho complemento. ¿Cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo? Las disposiciones constitucionales, la Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, decretos supremos, esto es el reglamento, lo que estamos estudiando, demás reglamentos, estatutos y reglamentos de entidades, normas subordinadas a estos, jurisprudencia, resoluciones emitidas por la administración a través de tribunales, estableciendo criterios interpretativos de carácter general, de alcance general. Estos son los famosos criterios resolutivos. Pronunciamientos vinculantes para absolver consultas. Esto, por ejemplo, tiene la SUNAT. Cuando la SUNAT absolve una consulta, la consulta es vinculante. Principios generales y otras fuentes. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, bueno, una norma sobre los precedentes administrativos, resuelven casos particulares, y criterios interpretativos pueden ser modificados. Y bueno, estas son disposiciones específicas sobre los precedentes. Y hemos visto, por ejemplo, que cada ordenamiento puede haber una jerarquía de normas, pero siempre va a haber una jerarquía general, que por ejemplo es constitución, leyes, reglamentos, jurisprudencia, por la misma estructura normativa jerárquica del ordenamiento jurídico peruano, como les comento. Muy bien, ahora creo que había más preguntas. ¿Hay alguna manera de buscar sentencias de casación, Alfredo? De hecho, sí, tienes que entrar a la página del Poder Judicial y poner la opción de consultas en la Corte Suprema. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer brevemente. Me van a disculpar los demás, por favor. Pero siempre que hay una consulta hay que intentar absolverla. Lo que puedan ver. Poder Judicial del Perú. En la página del Poder Judicial es una propia, no ha migrado al gov.p, así que este es el diseño. Y vamos a entrar a ver, déjenme verificar. Consulta Expediente Supremo. Y aquí podemos ver los expedientes de la Corte Suprema en caso tengamos ya sea el recurso de casación, el número, o el número de expediente de procedencia o de origen. Y aquí llenamos los campos, ponemos buscar y encontramos el expediente que queremos. Estas son casaciones de la Corte Suprema u otros recursos, por ejemplo, quejas o autos sin procedencia, etcétera. Ahora, si queremos buscar jurisprudencia, me parece que aquí hay plenos jurisdiccionales. Y también me parece que hay un buscador de jurisprudencia. Ahora se me control interno, observatorio judicial. Acá está. Acá tenemos de unos segundos para compartir. Acá está. Un buscador de jurisprudencia, ejecutorias vinculantes, acuerdos plenarios, control difuso. Y bueno, jurisprudencia ya más particular del Poder Judicial, porque también hay buscadores aparte para entidades administrativas, porque ellos emiten jurisprudencia, y para el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, entre otros. Cada uno tiene su buscador de jurisprudencia particular. Este es el del Poder Judicial. Por si necesitan, por si les es útil. También lo voy a copiar a la reunión de Meet para que tengan presente. Bien, ahora continuamos con el tema, si no nos vamos a quedar aquí, ¿sabéis hasta qué hora? Y los voy a seguir entreteniendo. Denme unos segundos. Ya, entonces, los reglamentos son disposiciones infralegales porque están debajo de la ley y sirven para dar aplicabilidad a las leyes que no son autoaplicativas, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. Muy bien, entonces estamos claros que es ese reglamento, es de importancia del reglamento, y continuamos. La jurisprudencia, una fuente del derecho muy importante. Ahora, ¿por qué les pongo jurisprudencia versus precedente? Y aquí incluso hago una tipología de precedentes, porque ya les dije antes que nosotros extraemos el modelo de jurisprudencia y precedente del common law, es decir, del derecho anglosajón. No solo es el derecho inglés, es el derecho inglés, norteamericano y bueno, toda la anglosfera, que son un montón de países, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente, ¿qué es? La jurisprudencia en genérico son pronunciamientos con calidad de cosa juzgada de cualquier tribunal. Entonces, ¿cualquier precedente podría ser jurisprudencia? Sí, pero el precedente cumple una condición particular.
que el precedente tiene efectos erga omnes, es decir, nos vinculan a todos los ciudadanos. En cambio, la jurisprudencia solo vincula a las partes envueltas en ese proceso o procedimiento. Esa es la gran diferencia entre ambos. Ahora, por ejemplo, cuando vimos las fuentes del derecho administrativo en la Ley de Procedimiento Administrativo General, vimos que hablaba de jurisprudencia, pero en realidad debería hablar de precedente, porque el precedente es vinculante para todos. A ver, vamos a volver a checar la LEPAG para que me entiendan en algo un poco más práctico. A ver, vamos, la jurisprudencia proveniente de las autoridades que interpretan disposiciones administrativas. Entonces, aquí qué debería decir los precedentes provenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y las resoluciones emitidas por la administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, trayendo criterios interpretativos, generan precedente administrativo donde y no pueden ser anulados. Entonces, aquí sí nos referimos con un poco más de precisión a precedente propiamente dicho, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, aquí también se habla sobre precedentes que al resolver casos particulares se interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedentes de observancia obligatoria. Entonces, coincidiendo con la definición precisa que hemos dado de precedentes, se resuelve un caso particular, sí, pero el pronunciamiento es de carácter general. Es decir, nos van a vincular a todos, por más que haya sido un caso concreto. Entonces, básicamente es la diferencia entre un precedente y la jurisprudencia, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es esto de doctrina y principios jurisprudenciales? Estas son dos nomenclaturas que extraje de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a doctrina vinculante o a principios jurisprudenciales. Entonces vemos incluso que hay un poco de problemas en cuanto a la definición de precedente y jurisprudencia, que incluso ahora el precedente tiene hasta otros nombres, es doctrina jurisprudencial vinculante o principios jurisprudenciales vinculantes. También el Tribunal Constitucional les ha puesto una nomenclatura propia, pero para tenerlo el tema preciso, todas esas nomenclaturas son precedentes. Por ejemplo, un acuerdo plenario que se emite en las salas penales de la Corte Suprema es un precedente. En general, es lo que se le dice acuerdo plenario. Un pleno casatorio, que se le dice en la Corte Suprema en las salas civiles, es un precedente, solo que se le dice pleno casatorio en el caso civil. Y así en otros casos que son precedentes de observancia obligatoria, son precedentes. Solo que hay algunos problemas en cuanto a la nomenclatura. Siempre perder esta precisión técnica nos hace entrar en confusión, pero todos en general son precedentes, por si acaso. Ahora, nosotros vamos a, aprender un poco de teoría de precedentes, lo siento. Nosotros en el ordenamiento jurídico peruano, para hacer un precedente, lo hacemos en automático. Esta sentencia es precedente de observancia obligatoria en mérito a la ley tantos que me da la competencia mi tribunal administrativo, poder judicial, para que esto sea precedente. Pero así no es en el common law. Como les dije, hemos copiado el modelo mal. En el common law se crea una historia, una serie de antecedentes. A esto se le dice línea jurisprudencial, una serie de pronunciamientos anteriores que se van reforzando unos a otros y nos dan ahí una subregla jurídica. Así es como se edifica un precedente en el common law. Es un proceso lato, es un proceso de pocos, es un proceso bastante elaborado, que no necesariamente lo seguimos aquí, sino como les digo, una norma te da competencia, dices que, como muy acertadamente me parece que nos dice Bianca, debe señalarlo expresamente en la sentencia, y ya tenemos un precedente en Perú, con una sola sentencia. En cambio, miren cómo lo hacen en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera, que debe haber una serie de pronunciamientos anteriores, esto por lo general es un proceso de años, y finalmente las cortes dicen, bueno, esto es un precedente. O incluso los mismos justiciables, al rastrear y hacer una trazabilidad de estos antecedentes, de estas sentencias hito, así se les dice, entonces logran determinar, ¿saben qué, señores jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos o de algún otro país del common law? Ustedes tienen esto, tienen una sentencia citos, tienen una línea jurisprudencial, por ende, eso que han dicho, esta subregla jurídica que se puede extraer, es un precedente. Por favor, apliquen en el caso concreto. En cambio, aquí de frente tengo la norma, digo expresamente, esto es precedente, listo, es precedente en Perú. A la primera, es una gran crítica que se hace, la mala manera en la que hemos copiado el modelo anglosajón, y Perú lamentablemente tiene una tendencia a copiar mal modelos del extranjero. Por ejemplo, hemos copiado mal el modelo francés de elecciones.
no deberíamos votar en simultáneo por congresistas y presidente. Deberíamos votar primero por congresistas y después por presidente, bueno, pues para que los poderes ejecutivo y legislativo se puedan equilibrar. Si gana uno, si predomina uno, entonces con las otras elecciones puedes hacer que haya un equilibrio de poderes, pero bueno, lamentablemente lo copiamos mal también ese modelo y estamos sufriendo un poco las consecuencias de ello. Pero bueno, nos vamos del tema político. Déjame ver si tenemos preguntas o consultas. ¿Qué características debe tener la jurisprudencia para ser presidente, Renzo? Bueno, como ya lo expliqué, dependiendo del país, si estamos en la anglosfera debe haber una sentencia cito, debe ser un pronunciamiento de carácter general, debe ser unos pronunciamientos, perdón, que nos permitan extraer una subregla jurídica y revestir obligatoriedad. En el caso de, bueno, los países de la anglosfera, y en el caso peruano, debe haber una norma que te habilite a poder emitir precedentes de observancia obligatoria y decir en tu resolución que agote la vía o que agote la instancia, en qué se basa esa subregla jurídica que estás creando. Básicamente eso debe reunir la jurisprudencia para poder ser un precedente o tener la virtualidad de ser un precedente. De forma sintetizada, ¿cómo se podría definir la doctrina y los principios jurisprudenciales? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Muy bien, la doctrina no la hemos abarcado expresamente, pero ¿qué es la doctrina? La doctrina es pronunciamiento de expertos en derecho, de personas que tienen expertise, como por ejemplo como los autores que hemos citado antes, respecto a determinado tema. Se aplica supletoriamente cuando no hay, por ejemplo, jurisprudencia o cuando no hay norma. Están más o menos en esa escala. O bueno, cuando no hay reglamento inclusive. Eso es la doctrina. La doctrina nos sirve sí, pero hay que tener cuidado, porque como nos dice un doctrinario, precisamente, ex miembro o miembro, me parece, del Tribunal de Solución de Controversias de OCIPEL, la doctrina no es aséptica. ¿Eso qué quiere decir? Que el doctrinario define una postura de acuerdo a determinados intereses. Puede ser los intereses de su cliente, puede ser un interés propio. Así que siempre cuando vemos doctrina y queramos doctrina, hay que tener cuidado, hay que ver bien qué dice este doctrinario, si está sustentando bien su posición, y si sobre todo es esa posición un poco parcializada o no es parcializada, dependiendo, de repente está su estudio de abogados en el que trabaja, está defendiendo un caso concreto, lo que no hace que esta doctrina sea mala o buena, pero sí nos hace aplicarla con un poco, o utilizarla o emplearla con un poco de cuidado, de precaución. Principios jurisprudenciales. Eso no te entiendo muy bien. ¿Te refieres a los principios generales del derecho, a los principios o a la jurisprudencia? Eso me gustaría que pudieras precisar, pero en todo caso, si te refieres a la jurisprudencia, la diferencia entre doctrina y jurisprudencia es sencilla. La jurisprudencia de quién emana, de los tribunales, ya sea judiciales o administrativos. Son pronunciamientos que tienen la calidad de cosa juzgada o que han agotado su instancia, básicamente. En cambio, la doctrina son pronunciamientos de personas expertas sobre alguna institución jurídica. Es decir, no emanan del Poder Judicial. Un juez perfectamente, por ejemplo, podría ser doctrina, pero no lo está haciendo en su calidad de juez, lo está haciendo en su calidad de persona que conoce bastante de derecho. Así que esa es la diferencia básica entre doctrina y jurisprudencia, de dónde viene y cómo viene. La doctrina de quién viene, de un experto en derecho y viene en forma de un artículo de investigación, de algún pronunciamiento particular, pero no en ejercicio de funciones jurisdiccionales o potestades administrativas. En cambio, la jurisprudencia sí, es un pronunciamiento final que emana de una autoridad administrativa o de un juez en ejercicio de sus funciones. Espero que eso te ayude, Wilder. Muchas gracias por tu pregunta. Ahora sí, continuamos. Disculpen la el largo tiempo que me ha tomado esto, pero son temas muy interesantes. Y con esto ya terminamos con un poco de tiempo de anticipación. Lo que quisiera ahora de ustedes es ensayar esto que les dije, de las fuentes del ordenamiento. Vamos a ver cada una de forma muy sintética, no les quiero quitar mucho tiempo y además son bastantes fuentes. Lo que vamos a ver es intentar agruparlas o ver alguna particular, si me permiten, por supuesto. Ya, vamos a la más alta jerarquía. Constitución política. Ya sabemos cuál es la constitución, es la norma de normas, la norma que inspira el resto del ordenamiento jurídico. Ninguna norma puede contravenir lo que dice la constitución. Si no, y se habilita, por ejemplo, la vía constitucional, que son los procesos de inconstitucionalidad y acción popular, básicamente. Ahora, los tratados de protección de derechos humanos. ¿Por qué derechos humanos? Porque hay tratados de derechos humanos y hay tratados en otras materias, por ejemplo, tributaria, económico, financiera, entre otras. Esos tratados están aquí, no tienen la misma jerarquía. ¿Por qué? Por la materia.
Los tratados de derechos humanos tratan sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales. Entonces, por tener un carácter más cercano a la protección de nuestros derechos, están junto con la Constitución. Y aquí yo podría añadir a título personal, esto es a título personal, la jurisprudencia de determinados tribunales internacionales de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Por ejemplo, la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos doctrinarios dicen que no nos vinculan, pero en opinión mía sí nos vinculan. ¿Por qué? Principio de convencionalidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Eh, que en virtud de este control, perdón, de convencionalidad, un juez peruano puede aplicar una norma del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y le aplicando una norma de derecho interno, así que estaría aquí también la jurisprudencia de la Corte Interamericana específicamente. Así incluso habría 3 normas aquí para su conocimiento. Vamos con la segunda parte de la jerarquía de normas, la ley, ya la vimos, decreto legislativo, decreto de urgencia, que tienen rango de ley, por eso están aquí. El decreto legislativo es una norma que viene de manera del Ejecutivo en virtud de potestad legislativa que le da el poder legislativo previamente y que está sujeta al control posterior del legislativo también. Tiene igual rango que una ley, solo que emana de diferente organismo, legislativo, ejecutivo. El decreto de urgencia también emana del Poder Ejecutivo, pero en determinadas materias y, como dice el nombre, por temas de urgencia, por ejemplo. Cuando tuvimos la situación del cierre del Congreso, se dictaban leyes por medio de decretos de urgencia. Tratados en materias que no sean de derechos humanos, por ejemplo, TLCs, ordenanzas regionales y municipales, que, como les dije, tienen efectos generales como una ley, solo que en determinados ámbitos más delimitados, por ejemplo, en una región o en una municipalidad, en un distrito. Creo que tenemos preguntas, déjenme verificar, por favor. Siempre voy a estar chequeando las preguntas en simultáneo para ver algunos cortes, discúlpenme. ¿Cómo hay estado de emergencia? ¿Aún siguen vigentes? Cuando hay estado de emergencia, ¿aún siguen vigentes las leyes? Sí, cuando hay estado de emergencia siguen vigentes las leyes. Lo que no están vigentes, bueno, no que no estén vigentes, sino que se suspenden temporalmente, son derechos constitucionales, que son el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, entre otros. Estos derechos se suspenden, como dije, temporalmente y solo en estado de emergencia. Sí, eso es correcto, Daniel. Muchas gracias por esa precisión. Ahora continuamos. Ya hemos terminado con esta clasificación. Ahora vamos con esta. Este es el nivel del reglamento. Este es el nivel constitución, ley. Ahora vamos al nivel reglamento. Decretos supremos, los reglamentos propiamente, resoluciones ministeriales y directorales, perdón, decretos regionales y decretos de alcaldía. Los decretos regionales y de alcaldía no necesitan mayor explicación. Es el equivalente al decreto supremo, solo que en cuanto a las ordenanzas. Ordenanzas ley, decreto regional o de alcaldía, reglamento, básicamente. Pueden verlo así. Ahora, las resoluciones ministeriales, directorales, etcétera, están aquí, pero ¿cuál es la característica para las que son disposiciones por debajo de la ley? Es porque no tienen efectos generales, básicamente. Por lo general, las resoluciones ministeriales o directorales, entre otras, no contienen disposiciones de carácter general, sino de carácter específico, es decir, para resolver un caso concreto. Por esas características que no se encuentra aquí, básicamente. Hoy tenemos, creo, un problema con el audio. ¿No? Me parece que no. Ya, ¿qué nos dice Bianca? Un decreto de urgencia tiene temporalidad de aplicación o puede ser como cualquier ley de manera indeterminada hasta que la propia derogue tal ley. Un decreto de urgencia no tiene una vigencia determinada, suena medio enredoso, perdón. Así que no, su vigencia no está condicionada a ningún acontecimiento especial. Así que tiene vigencia de manera indeterminada hasta que, por supuesto, sea derogada por una norma posterior. Lo que están sujetos a los decretos de urgencia es a control posterior de parte del Congreso de la República. Eso sí, pero en cuanto al control, digamos, formal, de si el decreto de urgencia ha sido emitido de acuerdo a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Pero no es que en ningún caso su vigencia se encuentre condicionada a este control posterior. Puede que el decreto de urgencia supere como que no supere el control posterior del Congreso de la República. Eso va a depender del Congreso, obviamente. Así que no, de hecho tenemos varios decretos de urgencia vigentes hoy en día.
Algunos incluso se relacionan con temas de gestión de recursos humanos y por eso hay pronunciamientos de servir en la materia. Otros se relacionan con materia económica que tienen que ver con pago de remuneraciones, pensiones, entre otros, que están perfectamente vigentes. Así que sí, los decretos de urgencias como tienden por ahí indeterminada como las leyes. Muchas gracias por la pregunta. Y para ir terminando, tenemos los convenios colectivos y la costumbre. Incluso aquí, Rubio Correa, en otro libro que tengo aquí a la mano, si desean pueden verlo, es El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho. Este es un muy buen libro, lo recomiendo. Ay, por favor, si pudieran apagar ese micrófono, porque estoy creando duplicidad. Sí, ya lo apagamos. Me parece que no, pero al menos está silenciado. Ah, ya, bueno, ya, gracias. Tenemos los convenios colectivos, la costumbre, y aquí incluso podríamos clasificar al convenio jurídico o al negocio jurídico. Al negocio jurídico. Los convenios colectivos son estos acuerdos que se llegan entre empleador y trabajador, los cuales son vinculantes para ellos, es decir, aquí tenemos un carácter este, nada más interpartes, pero tienen determinadas disposiciones de carácter general interpartes, así que por eso están clasificados aquí. Por ejemplo, bastante hay el tema de la leche, que se les tiene que dar dotaciones de leche a los sindicatos bueno, los sindicatos de trabajadores negocian y a todos los trabajadores se les aplican los convenios colectivos. Y para a trabajadores de ciertas áreas se está pidiendo que se les den dotaciones de leche porque se supone que esto evita efectos contrarios por exposición a polvo o a mucha documentación. Así que bastante está bien este tema de darles un litro de leche o bueno, una cantidad de leche determinada. Y la costumbre, como vimos, es una tendencia social que se repite bastante en determinado ámbito y que por eso pasa a ser un hecho jurídico. Es la realidad que pasa a ser norma, básicamente. Y yo, ¿por qué añado los negocios jurídicos? Porque los negocios jurídicos, como sabemos, derecho jurídico, negocio jurídico, los negocios jurídicos es ya la manifestación de voluntad de dos personas para extinguir, modificar, eliminar actos jurídicos. Entonces, aquí vemos cómo entre privados hay normas que se pueden dictar interpartes también, y esos son los negocios jurídicos. Esa es una añadidura de elaboración propia, por favor, tómenlo como tal. Puede haber doctrinarios que no coinciden, lo que es perfectamente válido, porque yo no les digo la verdad de las cosas, sino que hay que contrastar. Falsabilidad se le dice a eso. Contrastar lo que uno dice con opiniones de otros. Decreto legislativo se emitió por el Congreso, decreto supremo por el Ejecutivo. No, el decreto legislativo es emitido por el Ejecutivo por una delegación de facultades del Congreso. Es decir, el Congreso le dice al Ejecutivo, yo te doy la potestad de dictar leyes, porque la potestad de dictar leyes la tengo yo, Congreso, pero te la voy a dar temporalmente y en determinadas materias a ti, Ejecutivo. Y el decreto supremo sí es emitido por el Ejecutivo, como vimos, está en el artículo 118, si no me equivoco, de la Constitución. Vamos a verlo, porque yo también puedo confundir las leyes. Sí, es el artículo 118.8 de la Constitución, que dice que el presidente de la República puede dictar decretos y resoluciones. Entonces, el decreto supremo es emitido por el Ejecutivo, por lo general son los famosos reglamentos, es decir, aquellas normas que permiten materializar la aplicación de las leyes heteroaplicativas, para hacer como un resumen. Gracias, Miguel, por la pregunta. Yo feliz de absorber todas sus preguntas, como ven. A veces, tal vez se me pase alguna, les pido disculpas porque son bastantes, pero les pueden volver a subir, la copian, la pegan y yo la absuelvo, no hay ningún inconveniente. Ya, ahora bien, ya hemos visto con la totalidad el tema de hoy. Nos queda pendiente, déjenme revisar, esto de aquí. Esta es una clasificación, como les comenté, un poco más general. Esta clasificación viene del doctor Guido Águila Llanos, ex miembro de la CNM, y él clasifica así, constitución sola, leyes solas, decretos solos, resoluciones solas y normas con interés de parte. Pero vemos que coincide con esta clasificación, solo, como les digo, este es un poco más general. Por ejemplo, constitución está aquí, ley está aquí, ley, perdón, está aquí. Decretos están aquí junto con resoluciones. Entonces, estos dos niveles incluso aquí se combinan en uno. Y normas con interés de parte aquí. ¿Por qué con interés de parte? Porque, por ejemplo, los convenios colectivos son interpartes, se generan por un interés exclusivamente de dos partes, que son empleador y trabajador. La costumbre, en cierta manera, sí viene un interés interpartes en el marco de una comunidad, aunque no entraría tanto en esta categoría, pienso yo. Y el que sí entraría perfectamente en esta categoría de normas con interés de parte es
el negocio jurídico, porque hablando de los negocios jurídicos en el ámbito civil son las normas más interpartes, interprivados que existen, diría yo, así que perfectamente se pueden clasificar como una norma con interés de parte. Y como les comento, hay bastantes modelos de pirámides de Kelsen, así que pueden tomar este que está un poco más disgregado, por eso es que lo puse primero. Hay también modelos, como les digo, incluso como hemos visto, por este ordenamiento jurídico, por rama del derecho, por ejemplo, el administrativo tiene el suyo, que se parece bastante a este, entre otras normas tienen sus propias fuentes. Por ejemplo, el Código Tributario tiene sus propias fuentes. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Denme unos segundos. No estoy tan familiarizado con el ordenamiento jurídico tributario, pero sí lo he revisado un poco. No se preocupen. Vamos a ver las fuentes del derecho tributario brevemente. Permítanme unos segundos. Lo bueno es que lo que es normas tributarias también están a la mano. Ya está, ya las tengo aquí. Compartir esta pestaña. Norma 3 del Código Tributario. A ver, aquí está, texto único ordenado del Código Tributario. Norma 3, fuentes del derecho tributario. Las disposiciones constitucionales, una vez más, primero, siempre, tratados internacionales, leyes tributarias, la ley. Estos son también las leyes, pero son una tipología de leyes, como ya vimos antes, hay bastantes. Decretos supremos, reglamento, jurisprudencia, resoluciones de carácter general, doctrina jurídica. Nos vemos que aquí un poco sobre todo la jerarquía varía, pero sigue teniendo bastantes coincidencias. Así que siempre vemos que hay fuentes del derecho, tantas ramas del derecho existan en determinados casos, así que siempre tomen las pirámides de Kelsen o las fuentes del derecho con pinzas porque no hay una categoría única, como les digo. Al igual que hay varias propuestas de jurisprudencia o de precedentes, varias nomenclaturas, también hay varias propuestas de fuentes de derecho tributario, también como hay varias propuestas, como ya hemos visto, de principios. Hay bastantes principios que existen en bastantes ramas del derecho del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en la ley universitaria me parece que también hay un principio de indubio pro estudiante o pro alumno, me parece. Tendría que revisar la nueva ley universitaria, pero vemos, incluso miren, tenemos ese principio que solo sería, bueno, aplicable al ámbito de la nueva ley universitaria, la ley 3220. Entonces, siempre tomemos estos temas con un poco de pinzas. ¿Por qué? Porque hay bastantes propuestas, no hay una respuesta única. Y es así con temas del derecho que son un poco más generales, pero siempre hay que tener esto claro por si alguien nos consulta, porque en el estudio jurídico en el que estemos o en el organismo en el que estemos no vamos a podernos a consultar todas las veces, sino que debemos tener estos conceptos, por lo menos conocerlos, saber que existen y más o menos dónde encontrarlos para dar respuesta, porque cuando nos consulte el abogado, cuando nos consulte el juez, cuando nos consulte el especialista, cuando nos consulte la parte, no le vamos a decir no sé, sino le vamos a decir, bueno, lo que yo he visto es que en este tratado norma, o que en esta jurisprudencia, o que en la doctrina se considera tal, y su caso podría encajar en tal presupuesto, tal supuesto, y bueno, demás explicaciones, pero debemos saber por lo menos en general qué podemos usar. Jorge López nos dice interés superior del estudiante. Sí, me parece que así se llama ese principio. Habría que revisarlo, pero muchas gracias, Jorge, por darme esa precisión. Como ven, hay muchísimos, pero muchísimos principios. Por ejemplo, el interés superior de niños es un principio ya inherente a todo el ordenamiento jurídico. Ese sí, podríamos clasificarlo como un principio general del derecho. Que dice el interés superior del niño según la observación general número 14 o 12 del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que nosotros en cualquier medida legislativa, judicial, administrativa que tomemos, siempre debemos escuchar lo que dice el niño, si es que esta medida le afecta, por supuesto. Eso es en plano, básicamente. Si quieren entenderlo mejor, lean la observación general número 14 o 12, me parece, del Comité de Derechos del Niño de la ONU, y allí van a encontrar unas pautas. Es un documento pequeño, no tendrá más de 30 páginas, y es un lenguaje bastante comprensible. Si es que les interesa ahondar el tema, porque el interés superior del niño ahora está teniendo bastante cabida en, sobre todo, bueno, en temas de familia, por supuesto, ya sea en familia, en el ámbito jurisdiccional, es decir, judicial, o en el ámbito administrativo. En el ámbito legislativo también está teniendo cabida de a pocos. Y bueno, ello, ya hemos explicado, digamos, los temas más medulares y conforme a las indicaciones de la clase, muchas gracias. Por supuesto, les agradezco. Y aquí están redes sociales y tech. Ahora quisiera abrir un espacio a preguntas.
Así que dejen sus preguntas por el chat preferentemente, sino también lo pueden hacer a través de su audio. Y aquí me va a estar asistiendo el asesor para ver el tema de un poco de orden. Así que hagan sus preguntas, voy a silenciar mi audio para que las puedan hacer. Los leo, los escucho y yo para servirles. Buenas noches. Una pregunta. Buenas A ver, noches. Marco, dígame, buenas noches, escucho. Buenas noches. Una pregunta, lo que es en relación a la diferencia entre doctrina y jurisprudencia. Usted dijo doctrina, creo que es el especialista, ¿no? Lo que es en doctrina. Y jurisprudencia es la función jurisdiccional, por ejemplo, que sale de una casación o de una eh, acuerdo plenario o podría ser una jurisprudencia. ¿Está bien eso? ¿Eso es lo que yo he entendido? Ya. Cuanto a la doctrina es correcto, sí son pronunciamientos de los expertos sobre determinada materia. Por ejemplo, un artículo de investigación es doctrina. Un libro de Muñoz Conde, por ejemplo, es doctrina. En cambio, sí, la precisión de jurisprudencia, la jurisprudencia en sentido amplio no solo comprende las resoluciones finales o de última instancia en el ámbito jurisdiccional o judicial, sino también en el ámbito administrativo. No nos olvidemos que los tribunales administrativos también tienen la potestad de emitir jurisprudencia y también tienen la potestad de emitir precedentes. Por ejemplo, una resolución final de Indecopi, del Tribunal de Indecopi, en cualquiera de las salas especializadas, en cualquiera de sus materias, que sea una resolución final y agote la vía administrativa, ya es jurisprudencia. ¿Y qué tal, por ejemplo, del caso de un pronunciamiento del Tribunal Fiscal que diga que es precedente de observación obligatoria? Esa es jurisprudencia y a su vez por revisar este carácter de precedente también es un precedente. Entonces, debemos tomar en cuenta ello. Cuando hablamos de precedente o de jurisprudencia, no solo lo restringamos al ámbito judicial o jurisdiccional, sino también hay que trasladarlo al ámbito administrativo. Incluso en el ámbito administrativo hay una particularidad que también comparte el Poder Judicial. Se pueden emitir plenos, es decir, los jueces se reúnen sobre un tema en el que no hay un caso concreto involucrado y emiten unos criterios para resolver casos en la generalidad. Los famosos plenos distritales, por ejemplo, en los que los jueces de un distrito judicial, Arequipa, Lima, etcétera, se reúnen y tienen una serie de criterios generales para resolver casos en el futuro. Hubo un pleno jurisdiccional, me parece, pero nacional, en materia constitucional, hace poco. Por ejemplo, allí establecieron unos criterios. Esos propiamente no son precedente, como entenderíamos en la anglosfera, pero en el caso peruano sí serían precedentes, porque establecen criterios de carácter general, no en virtud de un caso concreto, pero establecen criterios de carácter general que deben ser aplicados. Y lo mismo en el caso de tribunales administrativos, tienen lo que se dice lineamientos resolutivos, que es lo mismo, son criterios de carácter general para que nos sirven para orientarnos en cómo va a resolver ese tribunal en futuros casos concretos, que son emitidos sin revisar un caso concreto. Es decir, como les digo, se reúnen los miembros de ese tribunal, sus plenos, y fijan esos lineamientos, pero no en virtud de un caso concreto, sino de forma general. ¿Quién tiene bastantes lineamientos resolutivos? Por ejemplo, OCITEL tiene bastantes lineamientos resolutivos, aunque no están, digamos, tan bien sistematizados, porque, bueno, yo personalmente vi ese tema. Y quien tiene lineamientos resolutivos muy bien sistematizados es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me parece que tiene 2 o 3 lineamientos resolutivos, bueno, conjuntos de lineamientos. Pueden revisarlos, solo tienen que buscar la página del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, buscan sus lineamientos resolutivos y ahí los van a obtener todos. Si es que a alguien le interesa el tema administrativo, específicamente en transparencia y acceso a la información pública. Incluso vemos cómo los precedentes aquí en Perú se han desnaturalizado tanto que ya no se dictan en virtud del caso concreto, sino en la generalidad.
pero para que lo tengan en cuenta. Entonces ya no hay precedente propiamente dicho, o ya no hay solo precedente propiamente dicho, es decir, criterios generales que se extraen de un caso concreto, sino hay lineamientos resolutivos que son criterios generales que se extraen de la generalidad. Así que ello también ténganlo en claro, por favor, que no solo existe que el precedente estipulado en la sentencia tal, que resuelve el tema tal, dice esto, sino el lineamiento resolutivo número tal de la resolución de presidencia o de consejo ejecutivo o del pleno distrital o nacional tal, nos dice tal tema. Por ejemplo, aquí en Arequipa tenemos unos lineamientos resolutivos interesantes en materia de desalojo. Por ejemplo, los menores de edad no, en desalojo por precario no es necesario que sean demandados, sino solo sus padres o quien encargado de su patria potestad. ¿Por qué? Porque los menores de edad no ejercen la posesión precaria propiamente, sino en todo caso son servidores de la posesión de sus padres. Por eso no es necesario que sean demandados. Así que ya no basa en tu demanda de desalojo por precario que sean codemandados los padres del menor más el menor, sino solo los padres del menor. Ese es un criterio que valió en Arequipa, por ejemplo. Y bueno, ello, en cuanto a esa pregunta, gracias por la pregunta y podemos continuar. ¿Quién más tendría alguna pregunta de repente? Gracias, profe. No hay de qué, Marco. ¿Alguna otra pregunta, disculpen? Disculpe, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto, no hay problema. Ya, en relación a la pirámide de pirámide de Kelsen creo que era, o pirámide de Sí, normas. pirámide Eh, de Kelsen. sí, en esa relación de pirámide, lo que es las municipalidades y lo que es las leyes, reglamentos internos de las entidades públicas, en este caso de la UGEL, de Ministerio Interior y demás entidades públicas que, por ejemplo, ¿no? En la entidad del Ministerio Interior, donde lo vulneran el derecho con sanciones disciplinarias, por ejemplo, por hacer uso de su armamento o por ir de repente con estado etílico, conducir y lo pasan lo despiden de su trabajo. Ahí se estaría vulnerando esa pirámide que usted dice que primero es la Constitución dice no, el derecho al trabajo, el derecho a la protección a la familia. ¿Se estaría vulnerando? Ya, esa pregunta es interesante y muy astuto de tu parte, Marco, formularla como si fuera una pregunta general cuando es más o menos un caso concreto. Allí, en principio, como es un caso concreto, no nos vamos al tema de jerarquía de normas, sí, pero sobre todo nos vamos a un tema de control de legalidad o de constitucionalidad de esa resolución, digamos, directoral por la cual se dispone el pase a retiro del efectivo policial por, bueno, determinada comisión de una infracción en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario que tiene su propia norma en el marco, bueno, del fuero policial, que como saben es un fuero aparte del fuero común, que es el nuestro, de los civiles. Entonces, si en el caso concreto vemos, por ejemplo, si hay errores de motivación o si la sanción es muy desproporcionada y, como dice Marco, puede afectar su derecho al trabajo, su derecho a la familia, entonces allí cabría hacer un control de, primero, legalidad o, si no, de constitucionalidad, bueno, ya sea a través de un proceso constitucional o de un contencioso administrativo, también depende de la naturaleza de las vulneraciones en el caso concreto. Pero sí, esta jerarquía siempre se debe respetar. Por eso, si esta resolución directoral de la Policía Nacional del Perú vulnera esas disposiciones, ya sea de carácter legal o constitucional, entonces cabría el control y, bueno, dependiendo del caso concreto, una vez más, la nulidad, la revocación o alguna otra forma de cambiar, bueno, la revocación ya lo mencioné, de cambiar los efectos de este acto administrativo, que en este caso es un acto administrativo. Pero ninguna norma se escapa a la jerarquía de normas, ninguna. Por el contrato social precisamente y por los mandatos de la Constitución que establecen esta jerarquía. Pero sí, muy buena pregunta, esta resolución directoral no puede vulnerar estas disposiciones, por eso es que también existe tanta jurisprudencia en materia administrativa,
Y de hecho la mayoría de la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa que tenemos es por vulneraciones de normas de inferior jerarquía. Por ejemplo, el tema que vio el Tribunal Constitucional, me parece, el año pasado o antepasado, sobre las cuantías de las multas después de que se superó el plazo del Tribunal Fiscal para emitir resolución final. Entonces, la multa debe seguir generando intereses. El Tribunal Constitucional dijo que no. ¿Por qué? Porque si es que se le supera el plazo, si es que supera el plazo el Tribunal Fiscal de emitir su resolución final, no es responsabilidad del administrado. Entonces, ¿por qué le vas a seguir cargando intereses a su multa o a su sanción? No es culpa del administrado, pues, que tú como tribunal fiscal te demores en emitir resolución final. Entonces, ese fue el criterio del Tribunal Constitucional y vemos cómo una resolución del Tribunal Fiscal no escapa a este control, en este caso de constitucionalidad, que viene de la jerarquía normativa, precisamente. Ahora, gracias por esa pregunta, muy buena, muy excelente pregunta, casi, casi por un caso concreto. Y vamos con la pregunta de Natalie del Valle. ¿Podría dar una definición breve de la jurisprudencia? Sí. De hecho, creo que tengo aquí una definición que les podría servir, que bueno, no es mía, sino que también es el doctor Rubio Correa, pero en el libro que les mostré antes. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Si no, entonces doy una propia, no hay ningún inconveniente. Solo que, digamos, para que tengan un poco de doctrina especializada y no solo me escuchen a mí. Jurisprudencia, mi justo lo encontré. Es el Poder Judicial, sentido de vocablo, jurisprudencia. Ya, jurisprudencia en sentido lato son las resoluciones que los magistrados judiciales emiten en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales para solucionar los conflictos a ellos sometidos, que se suscitan entre los individuos o entre estos y la sociedad. En el lenguaje jurídico puede hablarse de una jurisprudencia, es decir, de una resolución de los tribunales sobre un caso determinado, o de la jurisprudencia, que sería el conjunto de resoluciones de los tribunales. Entonces, como vemos, hay diferentes definiciones inclusive de jurisprudencia. Pero como yo les digo, la jurisprudencia, que es una resolución final que agota la instancia de, bueno, cualquier tribunal, ya sea judicial o administrativo. Eso en sentido muy, 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 pero muy amplio es jurisprudencia. Así que ahí tienes una definición, Natalia, de jurisprudencia que te pueda ser útil. También puedes usar las definiciones del doctor Rubio Correa, no hay ningún inconveniente, u otras. Como les digo, siempre hay que tomar en cuenta diferentes conceptos para llegar a un concepto ecléctico, es decir, uno en conjunto, o uno que sea más completo. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué recomendarías a las personas que tenemos poca base o entendemos más el ámbito del derecho internacional público? ¿Qué conocimientos deberíamos reforzar? Alison, me alegra que te interese el derecho internacional público. Espero que también dentro de ese marco el derecho internacional de los derechos humanos. Si te interesa ahondar en este tema, puedes leer al doctor Fabián Novak de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene un libro sobre Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es muy buen texto, de hecho yo lo pude sacar de internet en PDF, es un libro, y allí, bueno, tienes todas las instituciones básicas del derecho internacional, del derecho internacional público, perdón. Ese libro te puede ayudar bastante. ¿Qué conocimientos reforzar? Bueno, pues yo diría, si es que tienes una base pequeña, entonces todo el libro del doctor Fabián Novak te va a ser extremadamente útil. O si es que quieres andar en un tema completo, también puedes revisar el libro y ver qué tema, digamos, te falta reforzar, pero bueno, eso depende de cada uno. Por ejemplo, yo estuve revisando el libro últimamente para ver el tema de las características del derecho internacional público que me faltaba reforzar por otro tema de investigación que estoy haciendo. Y allí tenemos, por ejemplo, la falta de un legislador centralizado, la falta de un órgano que pueda ejecutar lo que dicen los tribunales de derechos humanos, la falta de un único tribunal de derechos humanos, entre otras características muy, muy, pero muy particulares del derecho internacional público. Bueno, eso, Alison, te puedo decir. Busca al doctor, ya sabes, Fabián Novak, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el libro sobre Introducción a instituciones del derecho internacional público. ¿Alguien, si tuviera alguna otra pregunta de repente? Vamos absolviéndola, tenemos algún tiempo, así que no se preocupen. Sigan haciendo sus preguntas, no hay ningún inconveniente. Podemos absolverlas.
Nos dice Natalie otra vez. ¿Algún consejo para comprender mejor el derecho administrativo? Sí, el mejor consejo que les puedo dar es leer la LEPAG, no todo evidentemente porque el artículo es bastante amplio, pero leer el TUO de la LEPAG, que es el Decreto Supremo 004-2019 PCM. Primero dar una lectura a los primeros artículos y después ir avanzando de a pocos, de a pocos, de a pocos. Eso es para comprender el derecho administrativo en general. Ahora, si quisiéramos ahondar un poco más conocimientos, comprar un libro de comentarios a la LEPAG, que hay bastantes libros sobre esa temática, incluso me parece que ha salido uno hace poco actualizado de un famoso doctrinario. Entonces, eso, Natalie, te puedo decir para reforzar en conocimientos en derecho administrativo, que es muy necesario porque todas las entidades del Estado ejercen funciones administrativas o potestad administrativa, todititas, incluso las empresas del Estado. Así que sí, es muy recomendable, por favor, para todos aprender derecho administrativo. Es vital. Si queremos hacer cualquier trámite, hay que conocer derecho administrativo. Silencio administrativo positivo, abstención, un montón de instituciones que están reguladas. Hay queja por derecho de tramitación, entre muchas otras. Así que sí, primero leer la LEPAG, el tubo de la LEPAG de a pocos, después libros, y de ahí dependiendo de en qué entidad estemos enfocando nuestro caso, pues leer la normativa propia o particular de esa entidad. A ver, ¿dónde? Ya, eso en cuanto a tu duda, Natalie. ¿Cómo puedo buscar una sentencia de casación de acuerdo a un tema específico por nueva sentencia? Bueno, como ya les mostré, hay dos opciones. Pueden entrar por la opción de jurisprudencia de Poder Judicial o pueden entrar por la consulta de expedientes judiciales Supremo o de Corte Suprema. A ver, permítame, aquí lo tengo a la mano, eso bueno. Y espero que puedan ver. Consulta de expedientes judiciales Supremo, aquí. Y aquí pueden buscar sentencias en casación si es que tienen número de expediente o los nombres de las partes. Y si es que no tuvieran esos datos, pueden entrar por tema o por temática. Aquí, por el de jurisprudencia PJ. Tienen por categorías o por términos. O incluso pueden acotarlo un poco más. Ahí tienen esto. ¿Y cuál más? Ya, eso, Alfredo, no sé qué libros me recomendarías para aprender. Me recomienda, perdón, para aprender derecho tributario. Ahí sí, Alfredo, me vas a disculpar, el tributario, como te digo, no es mi especialidad, así que no te podría recomendar ningún libro. Discúlpame. En cuanto transporte una resolución ministerial puede ser vulnerada por derecho de alcaldía, no podría ser vulnerada por derecho de alcaldía porque se supone que la resolución ministerial es de jerarquía superior, pero habría que revisar la naturaleza de esa resolución ministerial si es que tiene, como comentamos, disposiciones de carácter general o de resolver un caso concreto. De repente resuelve un caso concreto y en ese caso no puede tener jerarquía superior a un decreto de alcaldía. En principio, sí, un decreto de alcaldía podría vulnerar las disposiciones de una resolución ministerial. No debería ser así o no debiera ser así, pero habría que analizar el caso concreto y ver. Si es que la resolución de alcaldía, como digo, resuelve un caso concreto, entonces el decreto de alcaldía tiene mayor rango o jerarquía, como hemos visto en la pirámide. Así que en cuanto al distrito, por criterio de jerarquía ganaría el decreto de alcaldía. Habría que ver qué contiene esa resolución ministerial. ¿Cuál era la ley del derecho administrativo, Lorena? Es la 27444, la ley, y el tubo es el decreto supremo 004-2019 PCM, si mal no recuerdo. Déjenme verificar. Ahora, ¿por qué me sé las normas más o menos de memoria? Porque las uso bastante. Y así uno va a aprender. Ah, no, perdón, es el 004-2019 JUS, por el Ministerio de Justicia. Ya, si queremos citar jurisprudencia para fundamentar sobre un tema en derecho, hay algunos pasos para seguir para hacer una búsqueda. Sí, a modo general, primero busquen qué quieren, primero definan qué quieren buscar. ¿Quieren buscar alguna institución jurídica, algún caso concreto? Por lo general es por institución jurídica. Siempre algo que sirva para defender el interés de mi caso. Por ejemplo, queremos buscar abstención en alguna entidad del Estado. ¿Cómo se aplica la abstención en las entidades del Estado en general? Y entonces tenemos un término, abstención. Vamos a páginas web de entidades que tienen tribunales administrativos o el Poder Judicial y ponemos abstención. Y allí buscamos qué criterios tienen estas entidades para aplicar la abstención. Por ejemplo, en Indecopi hay un poco de jurisprudencia en cuanto a que la abstención debe aplicarse de modo restrictivo, es decir, que las causales de abstención
deben de aplicarse tal cual constan en la norma e inclusive de forma un poco más restrictiva, es decir, que no podemos ampliar los alcances de las causales de abstención, sino incluso restringirlos. Por ejemplo, ese es un criterio importante si es que yo tengo un caso de abstención. De repente la contraparte propuso la abstención de uno de los jueces o de uno de los eh, consejeros o miembros del colegiado administrativo. Y entonces yo digo no, porque esta causal de abstención debe ser aplicada de forma restrictiva y esta contraparte está proponiendo aplicarla de forma extensiva. Ya, y ahí tenemos, por ejemplo, una forma de buscar, de hacer una buena búsqueda de jurisprudencia. Siempre hay que definir la terminología y también hay un criterio, bueno, uno de especialidad y uno de temporalidad. Si es jurisprudencia muy antigua, recomiendo no citarla. A veces hay instituciones jurídicas que casi no han sido abordadas y solo hay jurisprudencia antigua. Por ejemplo, ciertos delitos en el Código Penal casi no se aplican. Por ejemplo, rebelión, sedición, rara vez se aplican y por eso hay jurisprudencia antigua. Bueno, entonces ahí no queda de otra. Aplicamos jurisprudencia antigua. Si no, entonces no. Siempre la más reciente, la más fresca. ¿Y por qué digo especialidad? Por ejemplo, en el tema administrativo, como hay tantas autoridades administrativas, pueden tener jurisprudencia incluso contradictoria en temas un poco más especiales o especializados. Por ejemplo, no es lo mismo los criterios de OEFA, los criterios del Tribunal de Servicio Civil. Por eso hay que ver, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la entidad administrativa, que si este criterio, si esta jurisprudencia nos va a servir o no. Eso depende, bueno, del caso concreto. Tanto el caso concreto abordado en la jurisprudencia como el caso concreto que estamos revisando para nuestro cliente o para nuestro patrocinado. Así que esas son mis recomendaciones, Fernando. Manual de Derecho Administrativo del doctor Alfredo Álvarez. No lo he revisado, pero bueno, búsquenlo siempre, ya saben, revisen los textos con cuidado porque la doctrina no es aséptica, siempre defienden una postura. Gracias por la sugerencia de derecho tributario, Fernanda. Mire, Park nos dice, procede un libro que recomiendo para derecho procesal. Para derecho procesal, en general, no les tengo una elección, porque en sí no existe el derecho procesal en general. Siempre va a haber civil, penal, siempre va a haber derecho procesal especializado, administrativo, laboral, con la nueva ley procesal de trabajo. Si quieren ver libros de derecho administrativo, de derecho procesal en general, sería en todo caso libros sobre derecho constitucional, bueno, sobre derecho, claro, constitucional que trate de derechos de índole procesal, por ejemplo, debido procedimiento, debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y todos los derechos que de ahí se desprenden. O en todo caso, podemos revisar derechos de teoría general del proceso, esos son muy buenos. Por lo general lo orientan al ámbito civil, pero siempre hay instituciones de teoría general del proceso que son extensivas a todos los procesos o procedimientos. Claro, una vez más hay que revisar eso con cuidado, porque depende del fuero en el que estemos, nos pueden servir más o menos esas disposiciones. Así que mi recomendación sería libros sobre teoría general del proceso en todo caso. Y bueno, me parece que no tenemos más preguntas. Siempre que quieran recomendaciones sobre libros o sobre buscadores de jurisprudencia de normas, lo que recomiendo siempre es busquen en Google, tanto para una cosa como para la otra. Toda la información, como hemos visto, yo lo he sacado de internet, como cualquier mortal. Siempre se puede hacer eso, solo hay que ser un poco curiosos, como les digo, en el tema del SPIC, por ejemplo, hay capacitaciones del Ministerio de Justicia que dan cada cierto tiempo. Igual de otros buscadores de jurisprudencia también hay capacitaciones, solo hay que buscar un poco, hay que darse ese trabajo de ratón de biblioteca y buscar todo el material que necesitemos. Porque un abogado que no está preparado, que no tiene el material a la mano, entonces lo más probable es que no pueda ganar un caso. Por ejemplo, no puedo comentarles a detalle, pero aquí en Arequipa están viendo temas de pago de CAFAES y hay criterios de primera a segunda instancia aquí en Arequipa y la Corte Suprema que no han sido sistematizados debidamente, bueno, pues porque se necesita alguien que los sistematice y eso es complicado. Así que por ahora los criterios aquí son un poco difusos, lo que por ejemplo atenta contra la predictibilidad y el valor de seguridad jurídica, lo que no debiera ser así, pero ¿quién se lo va a decir a los jueces de primera, segunda instancia y de la Corte Suprema si no somos nosotros, si nos damos el trabajo de encontrar la jurisprudencia, encontrar los precedentes si es que hubieran y sistematizarlos para poder crear líneas jurisprudenciales y decirles a estos jueces, señores magistrados, tenemos una línea aquí, tenemos el criterio A, entonces hay que aplicar el criterio A en aras de dar predictibilidad al justiciable, porque si no haremos al justiciable con los casos que se está viendo aquí, transitar primera instancia, segunda instancia con su Corte Suprema, cuando esto podría acabar fácilmente en la sala y
ahorrarnos 2 o 3 años en la Corte Suprema, o bueno, digamos 2 años en la Corte Suprema. Así que eso, siempre debemos tener por eso el material del día, la jurisprudencia, la doctrina, para evitar, uno, dilatar los procesos, dos, generar más insatisfacción y costos de transacción al cliente, y tres, al final, todas las personas de todas las carreras tenemos esta función social de, de siempre aportar un granito de arena, no solo a nuestros clientes, sino a la generalidad. Y eso podemos hacerlo, por ejemplo, con estos ejercicios. Ver jurisprudencia y sistematizarla. Eso para ayudar a generar, como les digo, generar predictibilidad. Natalie, ¿estás levantando la mano? ¿Tienes alguna pregunta? ¿O de repente se te quedó la mano levantada? Mm, Porque me parece que si te preguntas por el chat. Natalie, sí, a las 19:20. Ah, ya bajaste la mano. Muy bien, les agradezco por las preguntas y haberme escuchado hoy. Ya nos pasamos incluso un poquito del tiempo, discúlpenme. Y ahora quisiera darle la palabra al asesor académico porque él les dijo que les tenía una sorpresa, así que disfrútenla, que tengan suerte todos. Cualquier otra cuestión, digamos, de naturaleza propia de este curso, naturaleza más académico administrativa, se las hacen al asesor, por favor, y conmigo va a ser hasta la próxima. Cuídense, que les vaya bien. Si tienen más preguntas, entonces me las hacen a la próxima sesión, no hay ningún problema. Y bueno, es todo de mi parte y le doy una vez más el uso de la palabra a nuestro asesor académico para que continúe con el desarrollo de esta clase. Gracias.